vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, completamente hermoso, solo tú eres, solo tú Jesús, eres digno, maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios, completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarte, vengo a decir, tú eres mi Dios, completamente hermoso, y solo tú eres digno y maravilloso para mí. Adelante, hermano Francisco. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a empezar con la parte de la enseñanza bíblica de la noche de hoy. Y vamos a empezar con este estudio, ¿no?, del libro de Romanos. Ya el pastor dio una pequeña introducción la anterior vez, ¿no? Pero ahora vamos a examinar también una parte más de la introducción, ¿no? Porque es importante saber quién escribió el libro, en qué fecha más o menos, cuál era la historia, el contexto histórico, el propósito y esas cosas, ¿no? Es importante saber en un libro. Y vamos a ver algunos versículos para ver eso, ¿no? Entonces vamos a empezar en el libro de Romanos. Como dijo el pastor el anterior miércoles, el que escribió el libro de Romanos fue el apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo también era un ciudadano romano, ¿no? Eso nos dice el libro de Hechos. Entonces vamos a ver algunos versículos. Si van en sus Biblias a Hechos 16, versículo 37. Hechos 16, 37. Vamos a ir en sus Biblias allá. ¿Ok? Hechos 16, 37. Ahí Pablo le dice están hablando con el carcelero, y dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. ¿No? Entonces sabemos eso, que estaba en la cárcel, pero dice que era ciudadano romano. ¿No? Entonces, el versículo igual el capítulo 22, ahí mismo en el mismo libro, capítulo 22, el versículo 25, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y luego el centurión oye esto y te aviso al tribuno, ¿no? Y dice, este hombre es ciudadano romano. Entonces Pablo estaba escribiendo a estos creyentes en Roma, ¿no? Y Pablo también era romano, ¿no? Él nació más o menos en el tiempo de Cristo, pero él nació en la ciudad de Tarso, ¿no? Entonces, por eso su nombre era Saulo de Tarso. Luego ya el Señor le cambió a Pablo. Pero Saulo de Tarso, y esa ciudad era una ciudad importante en una provincia romana de Cilicia, era la provincia, ¿no? Esa está en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces él nació ahí, ¿no? Pero después, la mayor parte de su vida,
la pasó en Jerusalén. ¿No? Y sabemos por la Biblia que era alumno de un famoso rabino, Gamaliel, ¿no? Entonces él se educó ahí, era un hombre educado, un hombre que tenía muchas letras. Entonces este era Pablo el que escribió este libro de Romanos. Ahora, ¿de dónde escribió Pablo? Pablo escribió esta epístola desde la ciudad de Corinto, ¿no? Él tenía muchas ganas de ir a Roma, ¿no? En sus escritos, en las cartas, dice que él tenía ganas de ir a visitar a los hermanos de Roma. Pero él no fue, ¿no? La única ocasión cuando él fue a Roma fue para su muerte, ¿no? Lamentablemente. Pero él escribió este libro no desde Roma, sino desde Corinto. Y hay algunas referencias en la Biblia que nos indican esto. Por ejemplo, Romanos 16:1. Si van a sus Biblias, a Romanos 16:1. Aunque Romanos 16:1 nos habla de una mujer, Febe. Dice, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿No? Esta ciudad era el puerto de Corinto, ¿no? Entonces, desde ahí escribió Pablo, desde Corinto. Después tenemos dos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno, Gallo. Gallo en el mismo capítulo, versículo 23, Romanos 16:23, dice, os saluda Gallo, hospedador mío, de toda la iglesia. Os saluda Erasto, también tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿no? Entonces, él estaba en Corinto al escribir y tenía estas personas cerca de él. Eran sus asociados, podríamos decir. Y esta epístola de Romanos se escribió cerca de la finalización del tercer viaje misionero de Pablo. Más o menos se escribió en el año 56 después de Cristo, ¿no? Entonces en este año más o menos se escribió esta epístola de Romanos. Entonces esto vemos por datos históricos, ¿no? Después el propósito de este libro de Romanos es enseñar unas grandes doctrinas del Evangelio, ¿no? Entonces vemos que Romanos es un libro bien doctrinal, se enseña mucha doctrina de la gracia, de salvación, de justificación, de restauración. Todas esas doctrinas vamos a ver en este libro de Romanos. Y es un libro hecho también para los creyentes, ¿no? Que no habían recibido esa instrucción de justificación y esos términos. Entonces, ese es el propósito de Pablo al escribir esta carta, ¿no? Y a diferencia de otras epístolas o cartas de Pablo, en otras cartas de Pablo, por ejemplo, Corintios, Gálatas, era para corregir doctrinas que estaban erradas, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero en Romanos, como la iglesia romana era sana en cuanto a doctrina, entonces Pablo iba a instruirles en cuanto a estas doctrinas, ¿no? Especialmente justificación. Entonces el tema principal de Romanos, ¿no? Una obra de doctrina que tiene poco material histórico, ¿no? ¿Y qué doctrinas más se ven en Romanos? Vamos a ver principalmente la justicia de Dios, ¿no? Que viene de Dios, la gloriosa de justificación, que por gracia somos salvos y por gracia somos presentados justos ante el Señor. Y es la doctrina principal que se ve. En el capítulo del capítulo 1 al 11 hay estas doctrinas, ¿no? De justificación. Y en los capítulos 12 al 16 ya es más práctico, ¿no? Hay doctrinas prácticas para los creyentes y para la iglesia en conjunto. Entonces esto vamos a ver.
Y algunas de las otras doctrinas menores que se ven en el libro de Romanos es, por ejemplo, el juicio divino, ¿no? La universalidad del pecado, que el pecado es que todos somos pecadores, ¿no? También la justificación, como dijimos, también el pecado de Adán y cómo fue transferido a la raza humana. Y también vemos la santificación, también el plan de Dios para nosotros, los cristianos, y dones espirituales también se ven en el libro de Romanos. Y algunas doctrinas en cuanto a prácticas de la iglesia. Entonces esto vamos a ver en este libro de Romanos, todas esas cosas. Entonces este es un libro de Romanos que nos va a ayudar como creyentes a, podríamos decir, a afianzar nuestra fe en el Señor, a conocer más y fundamentarnos más en las doctrinas básicas, como es la fe por gracia, como es la salvación, la justificación y la santificación. Entonces, doctrinas, todas esas enseñanzas, vamos a analizar en estos días, en estas semanas que vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Entonces, esta parte primero es como una introducción histórica y de los temas que se van a ver en esta epístola que escribió el apóstol Pablo. ¿No? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? del culto, ¿no? Y vamos a orar para terminar esta sección. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este libro de Romanos que vamos a empezar a estudiar. Ayúdanos a poner atención y poder tener un deseo de aprender más de ti. Ayúdanos a abrir nuestras mentes por cada hermano, hermana, te pido para que tú puedas darles el deseo de estar aquí cada miércoles para poder seguir con este estudio, Señor, que es bien importante en cuanto a doctrinas que como creyentes debemos saberlas. Te pido todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.